Así dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero que sepas simplemente como dato que había 3 cartas a Corintio y una se extravió y se perdió. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Por eso ahí está la segunda carta dentro del canon. El tema en esta mañana es el sacrificio más importante de Cristo Jesús. Podemos nosotros decir muchas veces, y es lo que habituamos a escuchar, que el sacrificio más grande de Cristo es el hecho de haber ido a la cruz. Pero ayúdeme a pensar un poquito, a razonar profundo. Si eso fuera el sacrificio más importante, no solo Cristo haría eso. Pedro lo hizo por amor a su maestro. Años después muere crucificado, pero como él no quería morir como su maestro, él dijo que lo pongan boca abajo. Entonces tomó una posición invertida y de esa forma se lo recuerda al mártir, al apóstol San Pedro. En el Imperio Romano, en ese tiempo cuando Jesús desarrollaba su ministerio, era sabido que el Cristo iba a venir. Entonces se levantaron varios Cristos. Por eso Jesús dice, si vienen falsos Cristos, porque ya era una costumbre, habían varios que se levantaban como Cristos. Y en ese tiempo, todo aquel que se levantaba en contra del gobierno romano era tenido como sedicioso político y era crucificado. La crucifixión era una práctica de los romanos dentro del pueblo de Israel, porque habían muchos que estaban esperando al Mesías en este tiempo. Acuérdese que una de las características que el Mesías consideraba al pueblo judío era que iba a ser un libertador, pero en el entendimiento de ellos esperaban un guerrillero, esperaban un hombre que tome las armas, que le ponga a Roma en su lugar. No me va a negar que en este tiempo usted ve eso todavía en la sociedad, y dentro de esta sociedad hay gente que está esperando que alguien se levante con esas características. Tuvimos serios problemas a nivel social porque el ser humano siempre pretende que alguien se levante, que alguien venga a poner las cosas en su lugar. Es llamativo como a pesar de los años y distintas generaciones, pero esas características están en la sociedad. Y ellos estaban esperando un hombre que se levante en esas condiciones. Sin embargo, Dios prepara un Mesías, un Salvador, que venga en una actitud totalmente diferente. Porque el plan de Dios era volver a restablecer esa unión con el hombre, y tendría que venir un hombre, un mensajero de paz. Ahora, Cristo viene y hace lo que nadie hizo, el sacrificio más importante. Porque en el pensamiento y en el entendimiento de Jesús había algo muy trascendente, algo demasiado importante, que era poner al hombre en las mismas condiciones que Dios lo creó en el Edén, que el hombre recuperara esa condición. Porque acuérdese que cuando Dios crea al hombre, lo crea, atiéndame bien, es importante esta parte porque no va a escuchar en cualquier momento. Cuando Dios crea al hombre de la tierra, lo crea de la tierra para que toda la tierra esté sujeta a él. Por eso lo crea de la tierra, para que todo lo que acontezca en la tierra esté sujeto a él. Pero no es solamente la tierra. Iban a estar sujetos a Adán, iban a estar sujetos los ángeles, los principados, potestades, todo iba a estar. El dominio
de Adán era sobre todo. Por eso hay un gran conflicto en el Salmo. Hay un salmo donde se puede ver en ese salmo mesiánico como los ángeles manifiestan su descontento a Dios, como un ser que Él está creando, como un ser va a venir y va a dominar ángeles, va a dominar jerarquías. Y a Dios le plació poner al hombre en una posición de autoridad, lo puso sobre todo. El hombre, el alma de Adán, del ser humano, del primero, el alma estaba conectado a todo el universo, a todas las fuerzas que puedan operar en el universo. Por eso hay características que usted tiene que saber. Por eso cuando volvemos luego a entender nuestra posición en Cristo, nosotros volvemos a esa condición. Pero en principio el hombre estaba preparado por Dios para que todo lo que diga, proclame, determine, se cumpla. Estaba tan conectado todo lo que existe a él, que por eso en ese tiempo, por ejemplo, en el tiempo en el cual José existió y estaba Potifar como su jefe, Potifar, entendiendo que hay algo en él diferente, que era el espíritu de bendición, porque eso venía incorporado a Adán, un ser bendecido, lo llevaba por la mañana a su campo, para que él pise la tierra. Eso se llama también dentro de la cultura judía, estudiando, se llama los profetas de la tierra, porque Dios le hizo de la tierra al ser humano, pero conectó todo lo que existe en la tierra para que la tierra florezca y obedezca todo lo que el ser humano es. Por eso lo conectó a la tierra. Y él pisaba, lo llevaba Potifar, y él pisaba la tierra, y él decía: acá va a haber fructificación, acá va a haber cultivo, acá va a haber frutos. Y en la medida en que él soltaba palabras, declaraba, hacía esas confesiones, la tierra comenzaba a activarse, y ese campo era un campo fértil, bendecido. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está incorporada en el espíritu del hombre, en ese diseño original. Ese diseño original del hombre está preparado para crecer, para fructificar, para vivir en la bendición del Edén. Ahora, Cristo entendía todas esas cosas. Cristo entendía que había que recuperar esa condición. No todos lo entendieron. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 13. Por eso Jesús toma muy en serio su trabajo de venir a la tierra, porque muchos hombres justos vinieron, pero pecaron, fallaron. Hombres con unción, como Sansón, pero fallaron. David, fallaron. Salomón, podemos ir nombrando hasta el mismo Moisés. Todos fallaron en venir y tener una condición sin pecado delante de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12 al 13: Adán y Cristo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Adán pecó, Adán y Eva pecaron. Cuando ellos pecan, se activa una ley espiritual. Entra en función el tiempo cronos. Cuando ellos pecan, en ese momento empieza el tiempo cronos, porque no había tiempo, había eternidad, todo era perfecto. Adán tenía la capacidad de no envejecer, tener la capacidad de, si llegaba a envejecer, de poder él anunciar, determinar que él se iba a rejuvenecer, y eso lo iba a obedecer su cuerpo, porque Dios le dotó con unas capacidades increíbles
Ese era el ser humano que Dios creó. Él tenía que dominar las aguas, el cielo, todo. ¿Cómo un hombre podía dominar espacios, dimensiones tan grandes? Y ahí es cuando usted puede hacer volar un poquito su imaginación, y tenía que ser como un superhombre, porque no había otra forma. No había aviones, no había todavía cosas inventadas. Entonces, ese Adán tenía capacidades increíbles para poder estar de un punto a otro, poder estar arriba, poder estar abajo, poder dominar en las aguas. Por eso, si usted se pone a pensar, lo que hubiera sido Adán es una locura, pero Dios le dio esa capacidad, y eso no es algo descolocado, es algo que está dentro del contexto bíblico. Ahora, cuando él peca, entra el tiempo. Entonces el cuerpo comienza a gastarse, el cuerpo comienza a deteriorarse, el cuerpo comienza a tener simplemente ya un tiempo, comienza a tener un espacio, el cual tiene que vivir y luego morir. Y entró la muerte, dice. Y en hebreo la muerte se llama Mabé. La muerte es una dimensión, pero también es un espíritu. Porque cuando Dios le dice al pueblo de Israel, el ángel de la muerte va a pasar, y todas aquellas casas donde estén pintada la sangre, esa sangre va a determinar de que ahí no puedan entrar. Y eso también es algo muy importante entender. Esa sangre era lo que podía limpiar, no en ese tiempo limpiar del pecado, pero sí cubrir el pecado, porque la sangre de Cristo es lo que vino a limpiar luego el pecado. Pero esa sangre marcaba un límite. ¿Por qué? Porque esa sangre, según algunos estudiosos, dicen que puede ser la letra Tav de Dios, pero también el marco de una puerta tiene la misma forma de la letra Hei, que es la letra de Dios, de uno de sus nombres. Y por eso algunos teólogos, algunos estudiosos, eruditos dicen que el pintar el dintel es como poner la letra Hei, la letra de Dios. Y acuérdese que esa letra Dios le pone a Sara y le dice: ahora no te vas a llamar Sara, te vas a llamar Sarai. Y esa letra significa, es el 5, es gracia, es descendencia, es vida. Eso lo compartí en San Lorenzo. Es vida. Cuando Dios pone su letra, está escrito, está pintado, está diciendo al ángel que pasaba: acá hay un cartel para vos, no vas a poder pasar. Acá está mi letra, descendencia, vida, no vas a poder pasar. Vos sos la muerte, no vas a poder pasar, porque acá está determinado que haya vida, que haya descendencia, que haya favor de Dios, que haya gracia. Y eso trasladando a este tiempo, porque estamos siendo muy golpeados dentro de cambios climáticos que hay en el mundo. Estamos siendo golpeados en la salud. Usted tiene que tener presente que por el hecho de que Cristo Jesús le haya limpiado con la sangre a usted, le haya lavado con su sangre, esa vida de usted limpiada por la sangre de Cristo, usted tiene el sello del Espíritu, dice la Biblia, representa esa puerta. Usted está con la sangre de Cristo. Usted tiene un cartel espiritualmente hablando en el mundo espiritual donde dice: protegido por Dios, protegido por la sangre de Cristo. Usted tiene su descendencia guardada, protegida. Usted tiene que ser consciente de eso, usted tiene que saber eso. Porque si usted sabe, el enemigo no le va a engañar con mentiras, con argumentos de que usted se va a enfermar, de que usted se va a morir, de que usted va a estar cada vez peor. No, esas mentiras usted va a tener que desechar al tener la luz del conocimiento. ¿Qué pasa con la luz? Cuando entra a un lugar oscuro, las tinieblas se disipan. Entró la luz. Cuando tú tienes el conocimiento, tú sabes que estás protegido, que esta leve aflicción que estás pasando quizás sea un resfrío, quizás sea un momento donde te sentís incómodo y diferente, pero tienes que saber que nada de eso va a ser grave
porque la protección divina de la sangre de Cristo está sobre tu vida, está sobre tu casa, está sobre tus hijos. Y aunque tú eres soltero y todavía no tienes hijos, está sobre tus hijos que van a venir, y está sobre tus nietos, sobre tu descendencia, porque Dios ya mira de esa forma, Dios ya activa su poder sobre esa forma. Aunque tú vivas el presente, ya Dios está protegiendo toda esa generación que se va a venir. Así de maravilloso el Señor. Cristo entendió eso. Cristo tenía claro. Jesús no vino por eso solamente a morir, por eso en la cruz simplemente. Lo que Cristo vino a hacer es tan trascendente. Vino a darle al hombre, vino a traer otra vez al hombre la capacidad, la recuperación de su diseño, de lo que Dios quiso que el hombre sea. Pero no fue fácil. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6, versículo 8. Porque quien haga este trabajo no era para cualquiera. Muchos hombres ya lo fallaron, ya lo intentaron. La vida transcurría en la humanidad. Las familias seguían creciendo, la humanidad seguía creciendo. Pero ¿qué pasa en la eternidad? ¿Qué pasa en esos lugares donde nosotros desconocemos? Le voy a llevar a niveles de interpretación de la Escritura para que pueda comprender esto. Isaías capítulo 6, versículo 8. Este versículo, analizando el contexto, se está dando una conversación entre Isaías y Dios, analizando lo que es el texto literal. Por eso hay 4 niveles de interpretación de la Biblia. Todo judío lo sabe eso. Toda persona que conoce la Biblia sabe eso. Se le enseñó desde la primaria. En niveles así, literales, esto es una conversación que se está dando entre Dios e Isaías. Un llamado de Dios a Isaías para que él le sirva. Cuando entramos en otros niveles, esto también se refiere al alma del hombre cuando tiene que venir a la tierra. Porque Dios no le trae a nadie impuesto. Hay una conversación previa. Y el alma conversa con Dios y el alma decide venir en su tiempo en el cual Dios permite. Y nace una persona en la tierra. Ahora, en otros niveles, esto se refiere a los jefes en el cielo. Está el Padre, está el Espíritu Santo, quizá hay seres celestiales de otro rango, otra categoría, y están conversando. El problema es la problemática del ser humano, porque la humanidad está cada vez peor y entró la muerte, dice el versículo de Romano, entró la muerte. La humanidad está expuesta a que cada día vaya a un terrible final de pestes, de enfermedades, de que la humanidad se destruya. Pero había que solucionar. En el cielo hay una conversación y dice Dios, el Padre, después oí la voz del cielo que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y ese es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús da el ok para venir a la tierra. Él viene a la tierra y cumple su misión, su trabajo. Él hace el trabajo que tiene que hacer. Hebreos, vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Cristo hizo lo que nadie hizo. Vino, dejó su condición espiritual, su nivel espiritual, se despojó de toda riqueza, de todo lo que él era, y vino en la condición de hombre. Nació en una condición de hombre. Eso lo sabemos. Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Vino, se hizo carne, sangre, para destruir por medio de él la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Había que venir y no pecar. ¿Cómo Jesús pudo lograr eso? Venir a la tierra
no pecar, la única forma es siendo conscientes de su misión, de que había que restaurar la relación con el Padre, del ser humano con el Padre. La única forma es teniendo una relación tan fuerte, tan profunda con el Padre. Si usted tiene una comunión profunda, importante con el Padre, usted va a poder cumplir su ministerio, su propósito en la tierra. Si usted tiene una conexión con el Padre diaria, usted va a entender para qué vino, para qué está, qué Dios quiere hacer con usted. Eso le va a ayudar todos los días a darle sentido a su propósito acá en la tierra. Usted va a entender cada día con mayor claridad, con mayor profundidad, y va a poder alcanzar todo lo que el Padre quiere para su vida. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús se abocó a conocer la intención, el propósito del Padre, y eso le fortalecía sus tiempos de oración con el Padre. Usted sabe, según la Biblia, él oraba en las madrugadas, en la noche, se apartaba, tenía un tiempo de comunión con el Padre. Entonces el Padre hablaba a su corazón, hablaba a su vida, le guiaba, y eso le protegió para no pecar. Quiere decir que si desarrollamos una vida de oración, de comunión, de relacionamiento con el Padre, podemos no pecar, podemos no fallarle. Claro, usted dice, pero yo voy a pecar. Sí, vamos a pecar, porque inevitablemente estamos en una condición de corrupción. Nuestro mundo es corruptible, pero no vamos a pecar voluntariamente. Es diferente cuando usted peca voluntariamente o usted peca involuntariamente. Es totalmente diferente. Cuando usted peca voluntariamente, usted lo hace con intención, con premeditación, y eso es contado en una forma. Ahora, cuando usted lo peca involuntariamente, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios se extiende para poder levantarte, y Dios sabe tu condición humana, por eso te pasa eso. Pero ¿por qué es importante lo que Cristo hizo? Porque vino, y ahora vaya conmigo a Corintios, vino Él, 1 Corintios capítulo 15, a restablecer esa condición de bendición que está sobre nuestras vidas. Si Cristo no aparecía, si Cristo no venía a hacer la obra, yo no sé en qué punto de la historia iba a estar el ser humano. Se podía haber destruido el ser humano. O sea, los ángeles caídos, que no es solamente Satanás, los ángeles iban a destruir con toda legalidad todo lo que existe, porque usted está siendo protegido por Dios. Por eso a usted no le pasa algo grave, por eso usted no pasa situaciones, su vida no es una vida desastrosa, una vida destruida, porque hay un cuidado sobre tu vida, hay una protección divina, y todo es por los méritos de Cristo. Vaya conmigo a Corintios para poder entender. Dice así, 1 Corintios capítulo 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Claro, hay una urgencia en nosotros. O a usted le gusta su dolor articular, le gusta ese dolor ahí que tiene la espalda. A nadie le gusta todo eso que pasa, ¿verdad? Necesitamos vestirnos de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la carne es el pecado, es el poder del pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo,
Por tanto, mi amado hermano, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El que venció al imperio de la muerte fue Cristo. Dios le habla a Job en una de esas conversaciones que tuvo con Job, muy inteligente, muy profundas esas conversaciones que Dios tenía con Job, porque Job también se creía que sabía todo y era un hombre inteligente. Entonces le dice Dios, ¿y tú sabes dónde están las puertas de la muerte? O sea, hay puertas de la muerte. Y Jesús entró a esa puerta que se llama Mabé, a esa puerta de la muerte, para poder ahí, entró por esa dimensión y venció al que tenía el imperio de la muerte. Y hoy en día, Cristo Jesús, como venció al imperio de la muerte y venció la muerte, todo aquel que muere físicamente, ¿qué es morir físicamente? Simplemente separarse el alma del cuerpo, desencarnarse, salir, el espíritu vuelve a Dios, dice la palabra. Y cuando dice el espíritu, usted me dice, pastor, pero dice el espíritu, pero dentro de lo que es el entendimiento, estudiando, la palabra se está refiriendo al alma, se está refiriendo a la parte espiritual de la persona, por más que esté traducido ahí así, se está refiriendo a esa parte. Porque nosotros tenemos una parte espiritual, se desencarna, sale. ¿Qué pasa con esa alma? ¿Qué pasa con esa parte eterna? Vuelve a Dios y tiene vida abundante, eterna. Para aquel que tiene a Cristo Jesús como su Salvador, para aquel que es cristiano, para aquel que confió en Dios, le entregó su vida, le quiero decir, ni la más mínima idea que usted va a ir al infierno. Usted va a ir a la presencia de Dios. Usted va a estar con Dios. Usted va a disfrutar la eternidad. La eternidad es un camino continuo, un presente permanente, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay necesidad, donde usted no va a ser viejo, usted va a ser eterno, va a disfrutar, lo va a vivir a plenitud, va a vivir sus mejores días. Usted piensa que la vida en la tierra es larga, hermano, es el principio de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Se viene un futuro glorioso en el más allá, y eso la Biblia solamente, cuando tenemos la luz de la palabra de Dios, podemos entender. Así que prepárese. No se queje más de su situación humana, de su condición que está pasando. Esto es un leve momento de todo lo que Dios tiene preparado para su vida. Se vienen cosas hermosas. Se viene una vida donde usted va a estar en conexión con Dios, va a disfrutar a plenitud de todo lo bueno. Ya no va a haber dolores de cabeza, no va a haber dolores de espalda, dolor de cintura, dolor de pierna, no va a haber nada de eso. Se viene un tiempo glorioso. ¿Quién fue el responsable de restablecer esa comunión otra vez con el hombre y de alcanzar esa plenitud? Cristo Jesús. Jesucristo. ¿Se merece un aplauso nuestro Señor? Lo conocen como Yeshua, lo conocen como Jesús. No importa cómo lo conozcas. Lo importante es que seas consciente de que Él hizo el trabajo, no pecó, y esa es la clave. Esa es la parte valiosísima, esa es la parte que nosotros no podemos compararnos con Él y tenemos que valorar. Usted me puede decir, pastor, pero eso no es tan difícil. No sé, pero dificilísimo. No pecar durante todo el tiempo en la tierra, para que se pueda habilitar otra vez esa conexión con Dios. Y hoy a través de Él tenemos acceso a la protección, a la bendición. Y aunque estemos pasando en este momento un tiempo donde hay mucho resfrío, fiebres, dolores, hay gente que está con influenza, por los méritos de Cristo en esta mañana, todo aquel que está enfermo, y cuando habilitemos el altar para orar, por los méritos de Cristo, esa leve situación que estás pasando, en el nombre de Jesús, porque Él venció a la muerte
venció al pecado, venció todo. En el nombre de Jesús te vas a sanar, vas a ser restaurado, vas a ser levantado. Vamos a declarar una palabra de bendición en todas las áreas. Y por los méritos de Cristo Jesús, esa palabra va a tener fuerza y el Espíritu Santo, Dios con sus ángeles va a obrar y va a haber una restauración en el área que necesitas. ¿Por qué le puedo asegurar? Porque Cristo pagó el precio y Él tiene el poder para hacerlo. Ya nadie puede interponerse a lo que Él ha hecho. Nadie puede interponerse. Lo único que puede no habilitar la bendición es el pecado. Por eso le dije a usted que lo que Cristo hizo es fundamental. Porque cuando nosotros pecamos, nosotros traemos un desequilibrio, un desorden, y todo lo que es del cielo no puede venir sobre nosotros. Por eso necesitamos restaurar rápidamente nuestra condición y decir: Señor, yo pequé, yo fallé, te pido perdón, yo recurro a tu sangre, me limpio con tu sangre, porque tu sangre es lo que me limpia y me pone en condiciones delante de Dios para recibir toda bendición que viene del cielo. Porque todo lo que viene del cielo para tu vida es puro, es perfecto. Lo que viene de Dios, sus bendiciones son puras, son cosas que tienen que ver con lo espiritual. Y en ese mundo, en esa dimensión, no hay pecado, no hay suciedad. Y cuando nosotros pecamos, entonces no hay una sintonía. Por eso necesitamos estar esperando, pero en una condición de obediencia, de santidad, de purificación, de limpieza permanente. Entonces nuestro recipiente está apto para recibir la bendición de Dios. Cuando tú estás en esas condiciones, es muy probable que todo el paquete de Dios se active sobre tu vida. Toda la bendición de Dios se active sobre tu vida. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Quiero pedir al grupo de alabanza que me ayude. Quique, si me puede ayudar de fondo con una melodía. Sentite en la libertad, en esa libertad, en esa melodía. Quiero, ahí donde estés, quiero hacer una oración contigo. Y luego vamos a habilitar el lugar y vamos a ungir a las personas. Porque esa protección divina es real por los méritos de Cristo. Quiero que hagas una oración conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que el hecho de que no hayas pecado me dio la victoria, me dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y gracias a ti, por tu sangre, tengo entrada a la presencia de Dios, al Padre, a sus bendiciones. Te agradezco, Señor, en esta mañana, por ti, Jesús. Gracias a ti, tengo acceso a la salud divina y recibo la salud divina para mi vida. Por tu sacrificio, soy sano, soy restaurado. Mi familia es restaurada. Mi matrimonio es restaurado, es levantado, es bendecido. Mis hijos son bendecidos. Todos por los méritos de Cristo Jesús. Para ti será siempre toda gloria. Jesús, te amo. Gracias, Jesús. Amén y amén.